Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios, algunos casos concretos de movimiento circular uniformemente acelerado. Si recordáis, en el vídeo anterior veíamos un caso, el caso genérico, en el cual estudiábamos el movimiento circular uniformemente acelerado como aquel en el cual, por ser circular, la aceleración normal estaba presente, es decir, era distinta de cero porque teníamos un cambio de dirección y de sentido, y además la aceleración tangencial también existía, es decir, era equivalente a una constante, ya que el módulo de la velocidad angular va a estar cambiando constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar plantear las ecuaciones para nuestro caso en concreto. Nuestro ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos una partícula que comienza desde el reposo en el origen de coordenadas angular, moviéndose a una aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado. Es decir, que nos dicen que comenzamos desde el reposo, por tanto, omega 0 será igual a 0 radianes por segundo y v0 será igual a 0 metros por segundo. Nos dicen que comenzamos desde el origen de coordenadas angular, por tanto, tita 0 será igual a 0 metros, perdón, a 0 radianes, y phi 0 será igual a 0 metros. ¿Vale? Esto, como siempre, si simplemente nos diesen los valores que tuviéramos diferentes, pues tendríamos que utilizarlos en este caso. Y además nos dicen que tenemos una aceleración angular o una aceleración tangencial, que es la que modifica el módulo, de 2 radianes por segundo al cuadrado, y nuestro movimiento se encuentra en una circunferencia de radio igual a 3 metros. Y ahora la pregunta que nos hacen es, la primera de ellas, determina las ecuaciones del movimiento, tanto para la posición como la velocidad y en términos lineales y angulares, y también calcula el módulo de la aceleración normal con respecto al tiempo. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver son las velocidades. Lo voy a poner por aquí. En el caso de la velocidad angular, sabemos que omega con respecto al tiempo será la velocidad inicial angular más la aceleración angular por el tiempo. Como la omega inicial es igual a cero, como podemos ver aquí, este término desaparece y por tanto nos quedaría la aceleración angular, es decir, ese 2 por t. Y esto sería simplemente, como podemos ver, 2 radianes por el tiempo, y en este caso nos quedaría radianes entre segundo al cuadrado multiplicado por segundo. Es decir, radianes entre segundo al cuadrado, todo multiplicado por segundo. Este segundo con este segundo se nos va y nos quedaría 2t radianes por segundo, que esto sería la velocidad angular que depende del tiempo, lo cual podemos ver claramente que en efecto se cumple. Vamos ahora con la velocidad que depende del tiempo. Podemos plantearlo de dos maneras. O podemos plantearlo como velocidad inicial más aceleración lineal por tiempo, o podemos plantearlo como omega, que depende del tiempo, por el radio. En este caso es más sencillo. ¿Por qué? Porque la aceleración lineal como tal no la tenemos, aunque la podríamos calcular de manera muy sencilla. Recordad que la aceleración lineal era igual a la aceleración angular por el radio, al igual que la velocidad lineal era igual a la velocidad angular por el radio, y al igual que el arco era igual al ángulo por el radio. Cualquiera de estas tres magnitudes se va a cumplir siempre en nuestros términos de angulares y lineales. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos omega, que depende del tiempo, que sabemos que es 2t todo multiplicado por el radio, que veíamos que era 3, y esto nos quedaría 6 por t. Y ahora aquí tendríamos radianes dividido entre segundo por metro, o lo que sería lo mismo, metros entre segundo. ¿Ok? Esta sería la velocidad que dependería del tiempo. Por tanto, las velocidades ya las tenemos calculadas. Vamos ahora con las posiciones. En términos de posiciones, nos ocurre lo siguiente. La primera posición que tenemos es la posición angular con respecto al tiempo, es decir, ese ángulo que tenemos que calcular. Como veíamos el otro día, teníamos
ángulo inicial más velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Este término es nulo porque el ángulo inicial nos dicen que es 0. Este término es nulo porque la velocidad angular inicial es 0 y por tanto esto sería un medio de alfa, que sabemos que es 2, y esto por el tiempo al cuadrado. El 2 con el 2 se nos va y esto nos quedaría t cuadrado, que esto sería el ángulo con respecto al tiempo. Lógicamente, esto se mide en radianes. Lo ponemos por aquí y esto sería θ con respecto del tiempo. ¿Y qué nos ocurre con la posición lineal o lo que conocemos como arco con respecto al tiempo? Pues sería igual que antes. Yo podría hacer arco inicial más velocidad lineal inicial por el tiempo más un medio de la aceleración lineal por el tiempo al cuadrado. O lo que será lo mismo, podría decir arco que depende del tiempo multiplicado por el radio. En este caso, mucho más sencillo, ¿vale? Arco que depende del tiempo multiplicado por el radio. ¿Qué ocurre? Que como el arco que depende del tiempo lo tengo aquí, pues simplemente sería r por t cuadrado, o lo que es lo mismo 3t cuadrado, o lógicamente medido en metros, y esto sería el arco que depende del tiempo. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a ver qué ocurre con la aceleración normal, ¿vale? La aceleración angular ya sabemos que tiene que ser constante, pero la aceleración normal, ese alfa sub n que nos permitía medir el cambio dentro de la dirección o el sentido de la propia velocidad, lo que nos medirá será la velocidad al cuadrado, que también depende del tiempo, con respecto al radio. O como veíamos, omega al cuadrado, que también depende del tiempo, multiplicada por el radio. Cualquiera de las dos sería correcta. Por ejemplo, voy a utilizar omega cuadrado, que depende del tiempo, sería 2t al cuadrado y todo por el radio, que es igual a 3. Es decir, 4t cuadrado por 3 y esto sería 12t cuadrado. ¿Qué ocurre? Que aquí la velocidad angular sabemos que es radianes por segundo todo al cuadrado y todo esto multiplicado por metros. O lo que sería lo mismo, radianes al cuadrado por metro dividido entre segundo al cuadrado, y si recordamos, el radian realmente era una medida que se utilizaba para medir los ángulos, pero que realmente en términos físicos no tenía ningún valor. Por tanto, podemos decir que esto es equivalente a decir metros por segundo al cuadrado como una aceleración cualquiera. ¿De acuerdo? Podemos ponerlo de cualquiera de las dos maneras, ya sea en metros por segundo al cuadrado o en radianes al cuadrado por metro entre segundo al cuadrado. Cualquiera de ellas sería equivalente, ¿vale? Bueno, entonces de esta manera hemos determinado cuánto sería la aceleración, ese alfa sub n, que también depende del tiempo. Como podéis ver, cada vez la velocidad angular va aumentando, por lo tanto, ese cambio en la dirección también va siendo cada vez más rápido, como podéis ver en este caso, directamente proporcional al cuadrado del tiempo. ¿Ok? Bueno, y ahora nos pide nuestro ejercicio lo siguiente, una cosa tan sencilla como determinar cuáles serán todas estas variables cuando nuestra partícula lleve moviéndose 2,5 segundos. Es decir, que para t igual a 2,5 segundos determinemos cuál es el valor de todas las variables que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que lógicamente alfa seguirá siendo constante igual a 2 radianes por segundo al cuadrado, ¿vale? Y lo que nos ocurriría en este caso sería, por ejemplo, la velocidad angular, que la tenemos, perdón, la aceleración normal, que la tenemos aquí abajo, que hemos dicho que era 12 por t al cuadrado. Pues la alfa sub n sería 12 por 2,5 al cuadrado. Esto cojo la calculadora, que la tengo aquí, y tenemos 2,5 al cuadrado multiplicado por 12 y nos da 75 metros por segundo al cuadrado de alfa sub n. Vamos con las velocidades. Omega. Omega sabemos que era 2 por t, o lo que es lo mismo 2 por 2,5, o lo que es lo mismo 5 radianes por segundo. Y de la misma manera, la velocidad que sabíamos que era 6 por t sería 6 por 2,5, o lo que es lo mismo 15 metros por segundo. En efecto, sigue cumpliendo que 5 multiplicado por 3, que es el radio, nos da 15, por tanto está perfectamente. Y por otra parte,
el ángulo con respecto al tiempo será t cuadrado, o lo que es lo mismo, 2,5 al cuadrado, y esto nos da 6,25 si no me equivoco. En efecto, 6,25 radianes, ¿de acuerdo? Y en el caso del arco tendríamos que sería, hemos visto aquí, 3 por t al cuadrado, o lo que es lo mismo, 3 por 2,5 al cuadrado, es decir, esto multiplicado por 3, y esto nos da 18,75 metros. De nuevo nos ocurre igual que antes. Arco es igual al ángulo multiplicado por el radio. Es decir, el ángulo multiplicado por el radio es igual al arco. Así que, chicos, podéis ver que aquí realmente lo único complicado es determinar las ecuaciones generales del movimiento, que las conocemos perfectamente porque tienen parte de similitud con el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y otra parte de similitud en términos angulares con el movimiento circular uniforme. A partir de ahí, nuestro problema nos puede plantear diferentes preguntas teniendo en cuenta los datos que nos den al principio. Pero bueno, esto simplemente sería hacer alguna modificación matemática que la sabemos hacer sin ningún tipo de problema. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmela en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.